Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto una vez más saludarlos y poder reflexionar sobre este tema tan importante de la idolatría. La Biblia es muy clara al respecto y es por eso que necesitamos estar atentos a lo que ella enseña, porque podemos estar cayendo en una vida idólatra sin darnos cuenta o aún conscientemente. Déjenles comparto esta lectura que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16 y 17. Ponga mucha atención en este pasaje tan interesante. Dice así: ¡Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana! Bienaventurado tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. ¡Ay, qué tremendas, tremendas palabras! Sí, ¿de qué? ¿De qué, de qué te sueles embriagar? Y no estoy diciendo que solamente de vino, o no estoy diciendo qué tipo de vino te gusta tomar para embriagarte. Espero que no lo hagas. Pero más bien lo que quiero preguntarte es que es esto: ¿de qué cosas buenas, de qué cosas que Dios te ha dado, las usas de una manera desenfrenada como el borracho usa o utiliza el vino? Así es. Muchos de nosotros recibimos cosas buenas, agradables, pero desgraciadamente nos pasa como al borracho, y voy a incluirme. Nos pasa como al borracho que usamos estas cosas buenas de manera desenfrenada, locamente, y por eso nos embriagamos de cosas materiales. Esos versículos, mis hermanos, no fueron escritos solamente para reyes. Este texto es una poesía, está escrito en poesía. Y obviamente este texto enseña grandes cosas porque quiere dejarnos grandes, grandes lecciones. No solamente para los reyes, sino para todos nosotros. Y nos hace pensar que los reyes y los príncipes jóvenes, pues básicamente tenían dos cosas de enorme valor: tiempo, tenían mucho tiempo, y tenían muchas posibilidades. O sea, tenían, digamos así, la chequera abierta. Así es que muchos de ellos, como príncipes o gobernantes jóvenes, vivían en sus reinos, en sus bellos palacios, aislados de la realidad de la vida. Y por un lado, esto les daba mucho tiempo, mucho tiempo. Así es que tenían mucho tiempo libre, pero también tenían una creciente necesidad de llenar su vacío, de llenar pues este tiempo. ¿Y cómo lo hacían? Pues con los amigos, con las fiestas, los festines, con el atragamiento de comida, con el abuso de vino, con el abuso de placeres y tantas barbaridades que incluso en muchos reinados hacían juegos y cosas creativas para llenar ese vacío que tenían. Y esto se ha descubierto que estos juegos y estas cosas eran extremadamente pecaminosas. Hay historias de los reyes, no solamente romanos, sino babilónicos, persas y todo, que eran tremendos, cómo desperdiciaban el tiempo y desperdiciaban su vida. Y sí, para ellos es así como desperdiciaban, emborrachándose. Aquí el escritor está hablando y dice: ustedes se emborrachan, no usan el tiempo para emborracharse, pero quizá nosotros nos emborrachamos, por decirlo así, con la televisión, con el celular, con el internet, con las redes sociales, con las amistades que no somos de bendición ni son de bendición para nosotros. Quizá muchos de nosotros perdemos la cordura con el exceso de pérdida de tiempo, los juegos, eh, eh, de cualquier tipo de juegos, de apuestas,
o juegos simplemente de PlayStation y todo ese tipo de cosas. Eso, eso es lo que el texto nos está invitando a reflexionar, que muchos de nosotros usamos de forma abusiva y desenfrenada el valioso tiempo que deberíamos dedicarlo para otra cosa, dirían nuestros padres, para las cosas más productivas, ¿verdad? Cuando éramos niños así nos decían, estás perdiendo el tiempo en ver la televisión. Pero también muchos de nosotros también ahora como adultos estamos perdiendo el tiempo en cosas sin sentido y nos embriagamos de esas cosas. Así es que mis hermanos, no, es, no hace falta ser un rey para que nos demos cuenta que nuestro corazón también se inclina a emborracharse. ¿Por qué? Porque usted y yo también disponemos de tiempo, seamos sinceros, disponemos de tiempo y también disponemos de posibilidades, habilidades, dones, talentos, bienes que Dios nos ha dado. Y quizá, mis hermanos, hoy en día, yo quiero animarle a que reflexione, quizá en estos momentos, usted, igual que muchos a lo mejor, si somos sinceros, estamos usando eso que Dios nos ha dado de manera errónea. Sí, hermanos, a mí me suele pasar también. De pronto nos ponemos a trabajar en la computadora y de pronto ya estamos viendo Facebook y estamos viendo los videitos uno tras otro, y de pronto ya se nos fueron 10, 15, 20 minutos y no nos damos cuenta, decimos. Como el niño, ¿verdad? Que le prestan el celular, que es la peor cosa que podemos hacer, pero mucha gente le pierde el celular y ya después de una hora que se da cuenta o de 2 horas que se da cuenta que el niño sigue con el celular, se lo quiere quitar y dice, pues, ¿por qué me lo quitas? Si apenas tengo bien poquito de tiempo. El niño se emborrachó del celular, podemos decir, en base a este texto. Así es, mis hermanos, si nosotros tenemos tiempo, podemos despilfarrar el tiempo y los bienes que Dios nos ha dado en cosas intrascendentes. Nos puede pasar, como dije, con el celular, con la computadora, nos puede pasar con la televisión, con los juegos, nos puede pasar con la ropa, con el deporte, con una relación de noviazgo, de amor, nos puede pasar con tantas y tantas cosas y no nos sabemos dominar. Así es triste, pero lo feo es que lo sufrimos obviamente nosotros, sufrimos las consecuencias porque así pasan los días, las semanas, los meses, los años y se nos fue la vida perdiendo el tiempo, alimentando un vicio, alimentando un mal hábito. Pero no solamente, y lo más doloroso es esto, mis hermanos, que no solamente nosotros sufrimos las consecuencias de emborracharnos, lo más doloroso también es que precisamente hay gente, hay gente que sufre la gente que nos rodea, la gente que está cerca de nosotros, ellos son muchas veces los más perjudicados. El texto dice banquetear por la mañana. Se refiere precisamente que nosotros vamos a afectar a esa gente que está cerca de nosotros. Así es que si usted es casado y nosotros como casados, cuando despilfarramos o nos emborrachamos del celular o nos emborrachamos de las cosas materiales sin sentidos, vamos a afectar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros amigos. Así es. Reflexiona por un momento. ¿A quiénes puedes o estás perjudicando por no tener freno a tus pasiones? Desgraciadamente, ellos van a tener que vivir las consecuencias de estar con una persona egoísta, de una persona que no sabe dominar sus propios deseos y sus propios anhelos, una persona que está centrada en él mismo, soberbia, altiva. Por eso el texto dice, ¡ay de ti, tierra! O sea, diríamos nosotros, pobrecita esposa. Mira ese esposo cómo perdió el tiempo, tan joven y en la borrachera, tan joven sin los vicios. Mira ese niño cómo está perdiendo el tiempo, tan joven, y su mamá en el celular.
y su papá embriagado en el trabajo, y sus seres amados ahí perdiendo y embriagándose de tantas y tantas cosas. Esta frase, ay de ti tierra, está diciendo pobre de los hijos, pobre de la esposa, pobre de la iglesia, con un pastor que pierde el tiempo, con un pastor materialista, con un pastor, y esto se lo digo porque nos sucede a nosotros. Esto es muy común, mis hermanos. Cuando usted y yo no sabemos dominar esos impulsos egoístas, la gente que está cerca de nosotros sufre. Pero el versículo dice algo muy interesante, así es que esto es lo que siempre me gusta de la Biblia. El versículo dice, bienaventurada tu tierra, cuyo rey es sabio, come a sus horas, es disciplinado, sabe controlarse. Esto es lo que está diciendo. Es decir, que hay oportunidad. Para aquella persona que está en Cristo, hay oportunidad de romper esta dinámica, de romper estos hábitos, de romper estas costumbres que lo embriagan. Sí, usted y yo tenemos al Espíritu Santo que podemos romper ese ciclo que nos destruye y que destruye a la gente que está a nuestro alrededor. Decía el apóstol Pablo, el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que, efectivamente, tenemos al Espíritu Santo para que nos dé el control, mis hermanos, y nos quite la idolatría. Y te animo, te animo para que pienses. En ese momento, no sé, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, en ese tiempo cuando tú estabas entregado a Cristo, cuando tú controlabas y no te dejabas embriagar por tus deseos egoístas y tus metas, cuando tú ponías en el centro de tu corazón a Cristo, ¿cómo era tu vida? Vuélvete a Cristo, vuélvete a ponerlo en el centro de tu vida y deja la idolatría. Deja la idolatría porque cuando caemos en la idolatría de seguir nuestros propios deseos, simple y sencillamente nos atan cada día más, nos hacen más miserables y la gente que está a nuestro alrededor sufre tremendas, tremendas consecuencias. Así es que te animo a que pienses, ¿cómo quieres vivir? ¿En la idolatría o con disciplina, con control del Espíritu Santo? Te animo para que en este día le digas a Dios, Dios, no quiero malgastar mi tiempo, no quiero malgastar los bienes que tú me has dado, no quiero malgastar los talentos que tú me has dado, no quiero entregarme a borracheras de estas cosas buenas que tengo, que me dejan solamente un vacío, que me dejan solamente cansado y frustrado. Deseo tu ayuda para que estas cosas buenas que tú me has dado las use sabiamente. El amor a mi familia, la casa, el trabajo, los bienes materiales que me has dado, quiero usarlos sabiamente. Que tu Espíritu Santo me dé el poder para dominar y no dejarme dominar. Te pido que hagas conmigo esta oración y verás cómo nuestras vidas serán transformadas. Que Dios te bendiga.